La patria del criollo, del autor guatemalteco Severo Martínez Peláez. Capítulo 1. Infancia y toma de conciencia. El capítulo empieza relatando el terremoto del 18 de febrero de 1651. Cuenta cómo la gente reaccionó ante tal desastre. Concurrían a confesarse a lo que había quedado en pie de las iglesias y cuenta que entre el aglomerado había un niño, a quien más adelante se presenta como Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán. Describe la infancia de este hombre, quien al encontrarse rodeado de indios era impedido por su abuela a relacionarse con ellos. Poco a poco el niño fue adoptando las formas de conciencia de su clase social, las cuales ya de adulto deja plasmadas en una extensa crónica del reino de Guatemala en el siglo XVII. Herencia de poder. Francisco Antonio Fuentes y Guzmán era descendiente de Bernal Díaz del Castillo. Los Alvarado, los Becerra, los Chávez, Castillo, Polanco, Villacreces y Cuevas. Durante 38 años fue miembro del ayuntamiento, adquiriendo así un amplio conocimiento del país. El cronista no solo era dueño de varias tierras, sino también un heredero de la conquista. El prejuicio de la superioridad hispana. La palabra criollo designaba inicialmente a los hijos de españoles nacidos en América, pero esta palabra se empezó a usar con diferentes connotaciones. Estaban los criollos nuevos, que eran los recién llegados, y estaban los criollos viejos, de abolengo indiano, que eran los descendientes de los conquistadores. Los recién llegados, por su inmediata procedencia de España, utilizaban este término con una connotación despectiva, y es que se daba un grado de superioridad mientras más español se fuera, pues veían que los españoles eran superiores a los indios. Creían que era por motivos raciales que los españoles eran superiores. Pero eso no es cierto, ya que las diferencias de desarrollo eran el resultado del proceso histórico y no de causas biológicas. La superioridad de los conquistadores. En este capítulo se explica las causas históricas de la superioridad de los españoles. Esta superioridad es innegable e inaludible, y se trata de ver de la manera más objetiva y científica. A principios del siglo XVI, España era uno de los países más desarrollados del mundo, ya que, además de estar en una muy buena situación económica, a través de los años había obtenido aportes culturales de parte de la civilización del Mediterráneo y Cercano Oriente. Prueba de ello son sus famosos caballos, las técnicas metalúrgicas y la pólvora. La conquista como fenómeno económico. La conquista se suele ver como un evento bélico. Esto se da ya que tenemos aquel suceso en una visión tan estrecha y tan falsa. Se debe entender que los indios no fueron conquistados por ser derrotados, ya que esto solo fue un primer paso y aquello no fue consumación. Es evidente que después de las matanzas y combates, los indios hubieran tomado sus cosas y regresado a trabajar. No hubiera habido conquista. Es curioso que el hecho apuntado sea tan olvidado. Y más curioso resulta la omisión cuando se comprueba que los documentos de ambos grupos son clara noticia de que los indios no estaban sujetos a dominados mientras el despojo de su tierra y se les sometió a la esclavitud. Clase dominante a medias. Sin embargo, los criollos no poseían toda la riqueza, ni manejaban el gobierno. Tampoco controlaban a los indígenas de forma absoluta. Esta clase compartía el poder económico y político con la monarquía española representada en sus funcionarios, la corona española, con el objetivo de extender su dominio sobre las tierras indígenas. Empezó a estimular y a premiar a los conquistadores a quienes quisieran poblarlas. Este premio consistía en darles privilegios y ventajas. Así despertaba su interés por conquistar y luego les obligaban a reivindicar sus nuevas posesiones y a preocuparse por la conservación del imperio. Motivación de la recordación florida. En las primeras hojas de la crónica que escribió don Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, expresa 3 motivos que según él fueron los que llevaron a escribirla. El regidor Fuentes y Guzmán fue el historiador del ayuntamiento. Él era el encargado de aclarar los asuntos que por su antigüedad eran dudosos para el cabildo.
Mientras él estaba en el cargo, llegaron a sus manos unas reales cédulas en las que los reyes pedían desde el siglo XVI que se redactasen informes y relatos sobre la realidad geográfica y política de la provincia. Estos entonces cuenta que así fue como se decidió a tomar dicho trabajo después de asegurarse que nadie lo había hecho. Defensa del patrimonio y nacimiento de la patria. La Recordación Florida es el primer documento en que se manifiestan de manera clara la idea y la emoción de una patria guatemalteca. La crónica es una exaltación, un canto y una defensa del reino de Guatemala, no del reino como una parte del reino español, sino como algo que vale por sí mismo. La idea de patria que nacía en Guatemala durante el siglo XVII, de la cual se habla en la Recordación Florida, es la patria del criollo. Es un producto ideológico de la lucha que sostenían los criollos con la madre patria, España. Los criollos defendían su patrimonio de herederos de la conquista, el cual fue la base material de la que surgió entre ellos la idea de la patria. Los indios tuvieron su patria antes de ser conquistados, de lo cual habla en el Popol Vuh y en los anales de los cachiqueles, en donde cuentan acerca de tierras poseídas, de un pasado lleno de luchas.